se movilizaron por la región con una aspiración que era construir una América Latina mejor y un amplio rango de demandas. En el 2020 estamos en plena pandemia, en una gravísima crisis sanitaria, económica y social, y también pensamos desde el PNUD en una crisis de gobernanza que viene de tiempo atrás. Para conversar sobre esta crisis, pero también sobre las oportunidades y el futuro de la región, tenemos con nosotros dos ilustres invitados, no tanto por su edad, sino por su relevancia e incidencia en los asuntos públicos de su país. En primer lugar, tenemos con nosotros a Sigrid Bazán. Sigrid fue una activa dirigente estudiantil en el Perú y hoy es politóloga y periodista. Ella nos dirá cuál de las dos es más frecuente. Bienvenida, Sigrid. Muchas gracias a todos, en realidad, por este conversatorio y nada, dispuesta desde las diferentes disciplinas, como bien has mencionado, poder dar un enfoque un poco más amplio sobre el contexto y los retos que se vienen. Muchas gracias, bienvenida. Y en segundo lugar tenemos con nosotros a Julián Sastoque. Julián es un viejo amigo nuestro que ha trabajado mucho desde muy joven en los objetivos de desarrollo sostenible y diferentes actividades de la ONU. Y que es hoy ni más ni menos que concejal de Bogotá. Si no estoy mal, creo que el concejal más joven de la historia de Bogotá y muy activo también en los asuntos públicos de la ciudad y del país. Julián, bienvenido. Muchísimas gracias, Pablo. Un gusto saludarte a ti, por supuesto también a Sigrid, aprender aquí mutuamente de las experiencias de nuestros países hermanos y volver a, como tú lo dijiste, una muy vieja casa y buena casa como lo es el PNUD y sus gratas conversaciones. Muchas gracias, Julián. Bueno, empecemos entonces la conversación y yo quisiera arrancar con una pregunta más personal. Sigrid, cuéntanos un poquito cómo ha sido tu trayectoria para llegar hasta donde estás ahora, siendo una figura pública en tu país, desde el periodismo y desde los medios. ¿Cómo ha sido esa vocación que te ha llevado a lo largo de este tiempo en el Perú? Sí, bueno, muchísimas gracias, Pablo. También saludarte, Julián, y a todos los que nos ven. La verdad es que ha sido un camino de encuentros y desencuentros con una realidad muy compleja porque finalmente yo empiezo un poco el activismo desde el colegio, tenía mucho interés en las ciencias sociales y luego del colegio, bueno, me voy involucrando en diversos voluntariados, busco acercarme a distintos lugares en donde se aborda la problemática de la desigualdad, porque justo entiendo vamos a hablar sobre la desigualdad más adelante, y me doy cuenta, ¿no? A raíz de esas experiencias que, digamos que en el colegio las clases me quedaban cortas, en la universidad pasó lo mismo, y de hecho fundamos una agrupación estudiantil que trascendió, de hecho es una agrupación estudiantil que ganó elecciones, digamos, a nivel de facultad, luego a nivel de universidad, formé parte y fui presidenta de la Federación de Estudiantes de la Pontificia Universidad Católica del Perú, y en ese liderazgo creo que aprendí mucho, conocí además muchas realidades, es una federación que ha tenido contacto con el resto de federaciones de universidades aquí, que aquellas que tienen o cuentan con representación estudiantil son de las más antiguas, y que además salen mucho del ámbito estudiantil, porque finalmente la federación como gremio, así como representar a los estudiantes, busca también encauzarse en o con otros movimientos sociales. Hemos trabajado de la mano con federaciones de trabajadores de construcción civil, con federaciones de trabajadores, por ejemplo, de los servicios, con sindicatos tercerizados, etcétera. Y yo creo que a partir de esa experiencia social y activismo, en realidad se forjó un poco mi carrera dentro de la ciencia política, no solamente de instituciones está comprendida la carrera, sino también de lo que pasa y de la relación entre instituciones y gente y personas y sociedad. Entonces, creo que fue muy enriquecedor en ese punto para mi carrera. Y bueno, finalmente termino en medios de comunicación porque asumí una vocería y un liderazgo que yo creo me llevaron hacia ahí. Empecé en la radio, estuve 2 años trabajando como conductora, como locutora en la radio. Estuve luego en Diario La República y todavía soy columnista y trabajo en un programa digital para Diario La República. Y empato luego ya hace casi van a ser 5 años en Canal 2 aquí, en un canal de señal abierta muy conocido en televisión en Perú. Entonces, la verdad es que esas puertas han permitido también tener otro tipo de enfoque y otro tipo de llegada, porque finalmente he tenido este paso entre periodismo radial, escrito o impreso, digital y ahora televisivo. Entonces, creo que esa perspectiva también
me ha ayudado y a muchos de nosotros nos ayuda a ver todo el problema desde un enfoque multidimensional, que finalmente es el enfoque que se le debe dar a los problemas de la desigualdad de género, la pobreza y otros sobre los que creo yo hay que avanzar, sobre todo ahora con la crisis. Gracias, Sigrid. Muy interesante esa trayectoria, muy original además. Bueno, Julián, cuéntanos tú que te has metido en el mundo de la política, después del mundo de la ONU y de trabajar con los jóvenes de muchas actividades, saltas a la arena política. ¿Cómo es esa trayectoria y cómo es esa sensación de estar en ese nuevo mundo? Bueno, pues yo fíjate que no muy lejano de la experiencia de Sigrid también arranco con todo el tema de liderazgo estudiantil y de hecho llego a trabajar en muchos proyectos con Naciones Unidas precisamente por proyectos estudiantiles que creo que son la base de los que como Sigrid o yo quizás terminamos en este tipo de espacios sociales o diría yo de interacción con comunidades, con los territorios o interesándonos incluso a la política. Entonces, luego de trabajar mucho, yo me veía incluso hace unos tal vez 7, 8 años, dije, no, yo quiero trabajar con Naciones Unidas, me encanta como ese escenario internacional de la diplomacia, pero fíjate que precisamente ese trabajo territorial que organizaciones como la ONU, otros actores sociales o de la sociedad civil me permitieron conocer de primera mano, pues me llevaron a darme cuenta que también en la política había una oportunidad inmensa de ampliar ese espectro, diría yo, de incidencia que nosotros hoy los jóvenes tenemos. Y en un país como Colombia y como muchos países latinoamericanos, vivimos en una adultocracia. Entonces, los adultos y especialmente los mismos de siempre son quienes están en el poder y de alguna manera le ponen barreras a esas nuevas generaciones para que participen. Por ejemplo, vimos el caso de lo que pasó hace unos días nomás en Chile, de ese resultado electoral que vivió el continente, de cómo los jóvenes durante más de un año se organizaron para hacerse sentir, para hacerse escuchar y que esto se materializara en una acción política como una altísima votación en favor de ese plebiscito por una nueva constitución. Eso también ha ocurrido en el resto de países y yo creo que me motivó de alguna manera lo que hemos vivido en Colombia en los últimos años, especialmente el acuerdo de paz final que nosotros firmamos en 2016. Yo le hice campaña al sí, hice pedagogía en favor de los acuerdos de paz a lo largo del país, conocí de primera mano esas vivencias y que hayamos perdido, me dijo a mí, hay que ser parte de la decisión, no solamente votando, sino haciéndonos elegir. Creo que ese fue mi gran momento, diría yo, de lucidez para decidirme a entrar en política y ha sido toda una experiencia retadora porque a los jóvenes nos toca un poco duro en estos espacios donde están los mismos de siempre, pero también de mucho aprendizaje y oportunidades. A mí me decía un amigo mío político de hace muchos años, cuando le preguntaba, bueno, ¿y cuándo se va a renovar la política de tu país? Voy a omitir aquí por cortesía el nombre del país. Y él me decía, nunca, la vamos a tener que renovar nosotros, porque realmente la política para los jóvenes es un espacio duro, igual que la incidencia política. Hablemos un momento de desigualdad, porque la desigualdad es muchas cosas al mismo tiempo, ¿no? ¿Qué es lo que, Sigrid, por ejemplo, cuando tú escuchas hablar de desigualdad en América Latina, en el Perú, cuáles son las cosas que se te vienen a la cabeza, que tú piensas que de alguna manera constituyen una traba para eso que alguna gente está soñando como una América Latina más incluyente, más pacífica, incluso más desarrollada, ¿no? ¿Cómo tú ves ese tema de la desigualdad? ¿Cuáles son los temas que más resuenan o que a ti más te resuenan personalmente? Bueno, yo creo que puedo hablar sobre el tema de desigualdad, si bien muy de manera específica o territorial, creo que muchas de las proyecciones que tiene mi país, que tiene el Perú, para América Latina, son bastante compartidas. Y de hecho, tomo un poco lo que decía Julián con respecto al caso de Chile, porque siento que de ahí partieron muchas demandas o muchas cosas. De hecho, ellos también celebraban un año de luchas, un año de movilizaciones. Me gusta mucho la idea, además, se puede desde el lado académico, pero también incluso teniéndolo desde el lado profesional, que, a ver, todos tenemos una opinión sobre las cosas, sería como hipócrita negarlo, ¿no? Y en ese sentido creo que también ha sido muy valiosa para mí y a título personal esta aprobación o este apruebo una nueva constitución que implica además un proceso frente al cual es la gente la que va a estar junto con parlamentarios, seguro, pero también las personas las que van a estar a cargo de la redacción, de la elaboración, de la evaluación de ese texto. Dicho esto, sí creo que en términos de desigualdad, no solamente tenemos una desigualdad generacional en donde los jóvenes están muchas veces en desventaja,
diría, y de ahí también recojo un poco lo que se había dicho con respecto a, aquí tenemos un dicho que es pagar derecho de piso, y es que a los jóvenes les toca muchas veces la peor parte. Yo creo que es necesario luchar por romper eso que ya genera cierta desigualdad, pero que también la desigualdad cala mucho, y sobre todo con la pandemia se ha visibilizado algo que ya tiene un arrastre histórico, y es la desigualdad de género, ¿no? Creo que ese es uno de los temas que a mí más me ha llamado y con el cual también, no sé si empecé a ser activista, pero me di cuenta, o fue una de las primeras cosas que vi, digamos, a raíz del activismo social y luego el activismo político y ahora en medios de comunicación, que el tema género está muy por detrás del resto de objetivos en cuanto a trabajo, en cuanto a lo que se ha hecho, ¿no? Yo miraba un poco varios aspectos con respecto al tema de la desigualdad de género. Primero, el tema de la violencia, creo que fue el más visible. Por decir un número aquí en Perú, y entiendo que eso lo puedo contrastar incluso con números en otros países, no solamente en América Latina, sino en el mundo. En Perú, por ejemplo, en los primeros 17 días que tuvimos de cuarentena, se reportaron 43 denuncias de violación sexual. De esas 43, 27 eran de niñas. Entonces, fue muy fuerte, ¿no? La violencia de género nos golpeó en la cara. Los primeros días, y además esta es una cifra compartida en América Latina, más del 50% de mujeres violentadas son violentadas a manos de familiares, parejas, personas cercanas. Entonces eran mujeres confinadas, ¿no?, con sus agresores. En el Reino Unido, si nos vamos más lejos, incluso entiendo que las llamadas por violencia doméstica aumentaron en un 700% cuando iniciaron ellos la pandemia, o bueno, el confinamiento, las restricciones. Entonces sí creo que ha sido un denominador común a nivel mundial y a nivel región, en donde ya arrastrábamos mucho esta violencia de género impune, porque además la justicia es otra gran traba y es otro gran reto para nosotras, al menos en mi país y creo yo también en la región, ha sido espeluznante, ¿no? Y en ese sentido, creo que otras cosas pueden también extenderse a esta desigualdad de género. Paso, por ejemplo, de la violencia, que es muy dolorosa, al tema del trabajo. Mucha gente se ha quedado sin trabajo y sobre todo sectores como lo son comercio, servicios y turismo. De hecho, el comercio y el sector servicios o turismo, y turismo si lo incluimos ahí, tienen un gran porcentaje de trabajadoras mujeres. Entonces, más allá de a quiénes afecta la COVID, porque yo leía también que la COVID estaba afectando a nivel mundial más a hombres que a mujeres, fuera del tema de enfermedad o coronavirus, la otra gran enfermedad aquí ha sido la pobreza, el hambre, el desempleo, y en particular a este 44% de mujeres que están en servicios y turismo y a este 26% de mujeres que están en el sector comercio. De hecho, la informalidad es ahora la norma. O sea, ya no tenemos, digamos, regímenes laborales que amparen a todas estas personas y que alegremente, y lo digo desde como, digamos, desde mi lado periodístico o como comunicadora, hemos llamado reinvención, porque hemos estado usando mucho la palabra de mujeres y trabajadoras o trabajadores en general, si quieren, que han tenido que reinventarse, pero lo que han hecho es ir a la informalidad, empezar un negocio desde la cochera, desde el garaje, ¿no es cierto?, desde sus casas, por internet. No es una solución, es un parche y a ver, si es que lo podemos llamar parche, entonces no ha sido muy feliz la palabra reinvención para muchos, porque además parte por lo que uno quiere hacer versus lo que uno se ve obligado a hacer finalmente, que ya es un tema más amplio, ¿no? El poder desarrollarse no solo implica trabajar, también implica poder desarrollar habilidades que a uno le van y que uno disfruta. Y por último, creo, porque sé que hay muchos temas con respecto a lo que es desigualdad, sí preocupaba mucho el tema de la educación, pero aquí lo que ha implicado reenfocarnos en cómo mejorar nuestro sistema educativo es el tema del acceso al Internet. Yo creo que esto debe ser una gran propuesta. Si no lo es ya en algunos países, regionalmente la brecha o la desigualdad de quienes tienen Internet y quienes no es muy clara, ¿no? Quienes no tienen Internet no han tenido acceso a clases virtuales, quienes no tienen Internet no han tenido en los primeros meses formas de cobrar estos bonos que muchos gobiernos han dado o esta ayuda económica que muchos gobiernos han dado, no tenían información, hacían colas para obtener información, porque no hay un estado en donde la digitalización y el Internet sean prioritarias, ¿no? Hay mucho trámite, hay mucho fotocopia, papeleo, todo es presencial. Y ahora que ha venido la pandemia, ese ha sido el gran reto en cuanto a Estado, en cuanto a educación, en cuanto a digitalización. Entonces yo creo que el Internet como derecho constitucional, si se quiere, debiera ser otra de las grandes agendas para cubrir un poco esa desigualdad y esa brecha, ¿no?
Muchas gracias, Sigrid. Bueno, ahí también hay pequeños avances, ¿no? Porque comentabas en el género ahora en Bolivia o incluso en la reforma constitucional de Chile se ha logrado poco a poco espacios donde se puede incidir desde la perspectiva de género, pero evidentemente las brechas son enormes y como tú lo decías muy bien, se produce la terrible paradoja de que muchas mujeres Y están Pablo, encerradas con su maltratador, ¿no? Y esa es una terrible situación que ha afectado a todo el mundo, ni siquiera solo a América Latina, ¿no? claro, si me permites agregar rápidamente sobre el tema Chile, antes, muy rápido, antes de que ocurriese todo esto de la nueva constitución y cuando empezaron un poco las movilizaciones, Chile ya venía arrastrando una discusión del aborto, por poner un tema incluso mucho más discutido, más polémico si se quiere, por 3 causales. Nosotros en el Perú tenemos un aborto terapéutico hace un siglo, literal, hace un siglo, pero sin protocolo, sin reglamento, un aborto terapéutico en papel, no en la práctica. En Chile esta discusión incluso agrandaba o crecía hacia otras 2 causales más, pero sí creo que son temas que en realidad compartimos y que nos dan cuenta de cómo también hay una violencia en medio de estas discusiones contra las mujeres y su derecho a decidir. Yo creo que ahí también tenemos varias agendas. Gracias, Sigrid. Bueno, pasamos ahora un poquito a Julián para que nos dé su perspectiva desde también un poco la realidad de lo que piensan los jóvenes colombianos en este momento en estos temas de desigualdad, que son muchos, ¿no? Porque estamos apenas sobrevolando en el marco de todos estos objetivos de desarrollo sostenible. Pero, Julián, ¿tú cómo ves estos temas? ¿Cuáles tú crees que son las cuestiones más, digamos, que más movilizan a la juventud pensando o aspirando a esa nueva realidad regional, ¿no? Vale, antes de dar como el top de las que yo creo son esas inequidades a las que estructuralmente los jóvenes nos hemos enfrentado y hoy nos llevan a movilizarnos, creo que complementando un poco lo que mencionaba Sigrid, el tema de género también tiene otra cara, además de la violencia física, el maltrato intrafamiliar o la violencia económica, pues están todas las cargas de cuidado. El tema de la economía del cuidado es otra discusión que hoy toma fuerza en medio de esta pandemia porque reforzamos una realidad y es que las mujeres son quienes asumen mayoritariamente estas cargas de cuidado en el hogar. Entonces tenemos niños, niñas en el hogar, adultos mayores, personas con discapacidad, todo el tiempo en situaciones de confinamiento en donde básicamente si tú eres madre cabeza de hogar y eres joven, por ejemplo, y tienes que responder económicamente por tu hogar, pero tienes hijos y tus papás son adultos mayores y vives en una misma casa, no tienes tiempo para teletrabajar, no tienes tiempo para poder hacer adelante pues todo este tipo de actividades económicas para tu sostenimiento porque eres responsable de otras cargas. Yo creo que esa es una discusión que hoy toma relevancia y es cómo equilibramos estas cargas en el hogar, cómo los hombres también asumimos otro tipo de responsabilidades, especialmente cuando el confinamiento hace que se dupliquen las labores o las responsabilidades, sobre todo familiares, y que en el hogar tienen todavía una valoración económica muy importante. Julián, Sumándole a este, digamos, un elemento clave de discusión. Déjame que te mencione un punto ahí, porque en Colombia la gente insiste mucho sobre ese punto, ya que tú lo has mencionado. ¿Y qué más piensas tú que deberíamos hacer los hombres en ese sentido? Porque muchas de las críticas de las personas que trabajan género y mujeres en particular, como tú sabes, es precisamente la falta de implicación de los hombres en ese debate, ¿no? Así muy brevemente y luego ya enlazas con el otro tema que nos ibas a comentar. Sí, no, muy brevemente, cosas tan básicas como el cuidado de los hijos, el acompañamiento a las actividades escolares, el mismo oficio, la responsabilidad alimenticia que en el hogar recae, especialmente en el caso de las mujeres, de las poblaciones diferenciales de cuidado extremo o mucho cuidado que están en el hogar, pero también, por supuesto, el cómo de alguna manera facilitamos hoy en las mujeres en el hogar pues que puedan desarrollar sus actividades económicas sin perjuicio de las mismas, simplemente porque en el hogar hay más tareas pendientes por hacer. Hoy a nosotros nos toca también dar un poco de ejemplo y creo que esa es una tarea titánica que tenemos en todos los países, no solamente en Colombia y en América Latina. Y complementando un poco esas otras prioridades que yo te mencionaba, una sin duda alguna que para mí es sumamente preocupante y que también mencionaba Sigrid, es el tema del desempleo. En Colombia, y al igual que en el resto del mundo, las inequidades o las desigualdades tomaron rostro con la pandemia, pero antes existían y ya eran sumamente preocupantes. Antes de marzo, antes de la pandemia en nuestro país, por ejemplo, el 20% de los jóvenes colombianos estaban desempleados.
1 de cada 5 jóvenes colombianos, y eso de por sí ya es una tragedia social si mencionamos que estamos hablando de la población que está en la etapa más productiva de la vida, que es la generación más preparada académicamente en la historia de nuestro país, pero es la que más sufre el desempleo. Ahora, casi incluso solamente 3 meses después, a finales de julio, teníamos cifras de casi el 34% de desempleo de jóvenes en Colombia, es decir, casi que más de 1 de cada 3 jóvenes. Eso es una discusión que casi no ha tomado relevancia en el país, mientras en países como Estados Unidos la desempleabilidad de los jóvenes incluso disminuyó a raíz de la pandemia porque se empezó a contratar a jóvenes para servicios y actividades esenciales para superar la pandemia, incluso para temas como los temas de cuidado a mujeres jóvenes para ayudar a quitarle esa carga a, por ejemplo, enfermeras, personal en salud, de servicios generales, entre otros, que necesitaban estar atendiendo la emergencia, pues jóvenes también ayudaron con otras tareas que podrían hacer en medio de esta situación difícil. Entonces, hoy en Colombia la realidad es otra, y es que siguen siendo los jóvenes, las jóvenes, los más desempleados, especialmente las mujeres, con casi un 15% más de afectación que en el caso de los hombres. Y eso es sumamente preocupante porque finalmente estamos hablando de una generación desestabilizada económicamente, que hoy no tiene certeza de que se vaya a pensionar, de que incluso endeudándose para poder estudiar, va y busca trabajo después de obtener un título profesional y le piden 5 o 10 años de experiencia y en qué momento se la gana, pero resulta que ahora no hay empleo y tiene que buscársela de alguna manera, como lo dijo Sigrid, a través de la informalidad para llevar el sustento a su hogar. Pero a eso sumémosle a los jóvenes que hoy tienen que desertar de la universidad porque no tienen opciones. En nuestro país, solamente la mitad de los jóvenes que se gradúan de los colegios públicos en Colombia va a la universidad. La otra mitad no va. Pero de los que van a la universidad, más de la mitad lo hacen endeudándose con créditos educativos. Y hoy la realidad es que para el próximo semestre, al menos el 20% de esos jóvenes van a desertar de la universidad porque ya no tienen cómo seguir pagando la universidad o el crédito educativo o la beca condonable. No hay opción. Y eso también es preocupante porque van a tener que rebuscársela en el mercado informal para poder tener algún tipo de ingreso y no sabemos en qué momento van a volver a conseguir una opción de educación superior o a continuar sus estudios. Entonces creo que hoy en Colombia estos retos en materia de empleabilidad, en materia de acceso a la educación superior son demandas históricas de los jóvenes que nos han llevado a movilizarnos históricamente, pero que esta situación de pandemia sin duda alguna las complejizó, les puso una barrera enorme para poder ser superadas y adicional a esto tenemos que sumarle algo y con esto cierro, Pablo, y es la voluntad y el espíritu de construcción de paz que tiene esta generación en nuestro país. Hoy por hoy los jóvenes son, diría yo, ese estandarte de la paz en Colombia que va a buscar escribir esas páginas de la reconciliación de nuestra historia, pero resulta que se nos ponen también obstáculos para eso y el caso más concreto es que en los últimos 3 meses han sido asesinados más de 50 jóvenes en Colombia a través de masacres, a través de acciones violentas por grupos criminales organizados, pero también por abuso sistemático de la fuerza, de uniformados de la fuerza pública, como algo que ocurrió lamentablemente en mi ciudad hace un mes y que por supuesto implica garantías de verdad, justicia y reparación. Así que yo creo que hoy los jóvenes se movilizan en el país para superar desigualdades en materia de violencia estructural, de acceso a la educación gratuita y de calidad especialmente superior y también de oportunidades dignas de empleo y de no precarización laboral, que es a lo que sistemáticamente nos enfrentamos. Ajá. No, muchas gracias, Julián. Bueno, ya dando un paso más allá, ¿no? De lo que estamos viendo en la desigualdad, de las brechas tan enormes que tenemos en materia de objetivos de desarrollo sostenible, las brechas que incluso países como los suyos, ¿no? De Perú o de Colombia, cuando se comparan con países de la OCDE, inmediatamente resurgen, ¿no? Y que es bueno compararse con los mejores porque es lo que le permite a uno avanzar. Yo quisiera preguntarles un poquito más hacia adelante, en términos aspiracionales, en términos prospectivos. Sigrid, ¿cómo ves tú la región y tu país? ¿Cuál es el ideal que tú imaginarías con cierta factibilidad, teniendo en cuenta que además hemos pasado o estamos pasando todavía por una terrible pandemia? ¿Dónde ves tú la región y el país y dónde crees tú que lo ven los jóvenes en los próximos 10 años en América Latina? ¿Hacia dónde camina eso? Bueno, yo creo en realidad que ahí va a ser muy importante precisamente con lo que hemos conversado de base o de fondo, plantear las agendas, plantear las prioridades, aprender un poco las lecciones y quizá
creo que esto lo conversábamos un poco también, Pablo, antes de entrar al conversatorio, ¿no? Ver de esta crisis una oportunidad también, porque sí creo que al visibilizarse más estos puntos o focos de desigualdad podemos trabajarlos con mayor ahínco, ¿no? Veo que hay una problemática además muy en común. Yo he tenido un espíritu internacionalista siempre y converso mucho con compañeros de los partidos que están ahora apoyando el apruebo, que estuvieron apoyando esta campaña en Chile. Estaba viendo un poco el proceso de las elecciones por una elección democrática en Bolivia, ejemplos que tú has mencionado un poco, y cómo están las cosas ahora también tras las elecciones en Argentina. Y sentía un poco que esta es la misma agenda, con distintas aristas o con, digamos, distintas perspectivas, contextos, incluso con distintos actores, pese a que nos comunicamos mucho entre jóvenes. Me alegra escuchar, además, cada vez más liderazgos jóvenes y poder conversar con más jóvenes dentro de puestos clave de sus países. Pero sí creo que cuando vi, por ejemplo, el estallido de Chile, en donde la agenda marcaba una reforma hacia el sistema de pensiones, vamos, no es que los jóvenes tengamos eso ahora de repente como prioridad, pero vaya que sí se siente mucho la disconformidad y digamos, se siente mucho como nuestros abuelos o padres se han quedado sin pensiones porque es ahora en donde necesitaban la mayor cantidad de recursos económicos, como el futuro de las pensiones en distintos países simplemente está, digamos, en tremendo reto cuando los jóvenes queramos acceder a un sistema de pensiones. ¿Va a ser o no va a ser el justo? ¿Vamos o no vamos a tener esos fondos? ¿Qué está ocurriendo a nivel región con el sistema de pensiones? Creo que es algo que hay que reformular. ¿Qué tanto Estado o cuál va a ser el rol del Estado? Que yo creo que va a ser además uno mucho más presente del que hemos tenido. Muchos países apostaron, y esto ha sido parte del desarrollo histórico, si se quiere, del capitalismo, del neoliberalismo, es finalmente un Estado mínimo es lo que nos va a brindar soluciones en un momento post-crisis. Yo creo que ahí el Estado va a tener un mayor rol y tiene que ser un rol positivo frente a los vacíos que va a dejar, por ejemplo, el tema de pensiones en nuestro país, y creo que también en muchos otros la agenda por una reforma tributaria va a ser fundamental. ¿Qué se va a hacer con los impuestos, con ese dinero? ¿Se van o no se van a aplicar nuevos impuestos? ¿Hacia qué grupo de personas o hacia qué grupos de poder? No lo sé. Creo que va a ser otra discusión. Entonces yo veo un futuro lleno de discusiones y de retos, y veo a un grupo empoderado de jóvenes dispuesto a comerse el mundo. O sea, yo sí creo que los jóvenes son los que tienen que dar las respuestas a esos retos, porque no es que haya otra opción. O sea, somos la opción, y me incluyo, pese a que no formo parte de la clase política, quizás Julián también pueda mencionarlo mejor, pero somos la respuesta a esas interrogantes y a esos vacíos. Creo que también vamos a tener que repensar mucho también los enfoques. El tema de género, más allá de ser un factor de desigualdad, tiene que ser un enfoque. O sea, no pueden haber políticas públicas y no puede haber una mayor presencia del Estado sin tener, por ejemplo, un enfoque de género en estas políticas, sin tener, por ejemplo, y creo que Julián lo mencionó, el tema del cuidado infantil, el tema del trabajo doméstico no remunerado, el tema del 70% casi de mujeres en el sector informal a nivel regional. Entonces, sí necesitamos un enfoque de género transversal, necesitamos un enfoque transversal que sea la lucha contra la pobreza, y que nuestras políticas públicas van a tener que estar direccionados o direccionadas hacia eso. Estoy hablando de las políticas públicas, por ejemplo, tributarias, impositivas, políticas públicas con respecto a la seguridad social, como es el tema de las pensiones, derechos también y libertades, derechos civiles. Oye, yo no quiero profundizar en esta discusión, pero el Papa la ha puesto. O sea, el tema de la unión civil, algunos dirán, bueno, pero estamos en medio de una crisis y una pandemia. ¿Por qué? Y esto es algo que se nos ha dicho, yo creo como jóvenes crecimos y nos educamos con esto, ¿no? No es momento, hay prioridades. Todavía no, la sociedad no está preparada. Eso no debiera estar en agenda, hay cosas más importantes. O sea, ¿hasta qué momento los jóvenes que van a ser la generación, o que ya son la generación, digamos, protagonista en medio de la crisis, vamos a seguir relegando agendas que finalmente ahora también se van a visibilizar porque han sido parte de esta desigualdad? Es decir, la población LGTBIQ, que ha sido definitivamente más afectada por esta brecha, por esta desigualdad en medio de la pandemia, que se han quedado sin trabajo, que se han quedado sin alternativa de reinvención o de reinventarse, como hemos dicho mucho aquí al menos, el tema de la mujer, el tema... Entonces, yo sí creo que ahí el futuro se abre muy expectante. Yo no quiero decir positivo, pero sí quiero realistamente decir que el futuro es de mucho trabajo. Y yo creo que como jóvenes, con todas las fuerzas que tenemos todavía, estamos para asumir ese reto como comunicadores, como políticos, como trabajadores en nuestras profesiones. Creo que va a estar muy interesante eso. Gracias, Sigrid, muy, muy interesante.
Julián, completa un poquito para ir ya aproximándonos al cierre de la discusión. ¿Cómo ves tú lo que está diciendo Sigrid y qué te sugieres? Bueno, yo le sumaría un poco a la agenda diversa y retadora que manifiesta Ingrid en materia de empleo, en materia de enfoque de género, también de derechos, en materia de superación de la violencia, la lucha contra la pobreza y la desigualdad en general. Yo le sumaría también la agenda del cambio climático. Yo creo que hoy por hoy esta es una generación que es más activista que cualquier otra sobre la lucha contra el cambio climático, a mitigar esos efectos del calentamiento global, de la contaminación atmosférica, de la afectación a los ecosistemas y otras formas de vida. Uno revisa las encuestas de Latinobarómetro y se da cuenta que la prioridad en agenda pública y política de los jóvenes entre 15 y 24 años, pero también incluso de niños y niñas a nivel de educación, por ejemplo, pública, es los temas ambientales. Los temas ambientales se consolidan como una agenda que les preocupa porque además hay un sentimiento de futuro a propósito de esa perspectiva que menciona Pablo, y es qué futuro nos espera, un futuro en donde no solamente tenemos que enfrentarnos a unas inequidades que si no solucionamos en el hoy se nos van a profundizar, sino que además hay esperanza de futuro en un planeta que está viviendo unas condiciones climáticas difíciles que además profundizan la desigualdad y afectan notablemente los ODS. De hecho, la Agenda 2030 es una respuesta a esos objetivos de desarrollo del milenio que necesitaban un capítulo verde que fuera armónico con el resto de los objetivos, porque entendemos que si no le frenamos a la contaminación y a la temperatura global, muy difícilmente vamos a superar el hambre cero, vamos a llegar al hambre cero, a superar la pobreza, a mejores ciudades en términos de sostenibilidad, a un consumo responsable. Absolutamente el resto de los objetivos, podríamos decir que de los capítulos de prosperidad, personas tienen una relación con ese componente ambiental porque estamos hablando de soberanía alimentaria, de seguridad alimentaria, de producción agrícola, de cómo potenciamos hoy la vocación productiva de los países latinoamericanos que tienen una gran fortuna en términos de ubicación geográfica, algunos como Perú, Ecuador, Bolivia, Venezuela, Colombia, que podrían sin duda alguna significar mucho en términos de avance y de superación de la pobreza si políticas públicas enfocadas, por ejemplo, al sector rural se potencian, se promueve la industria conscientemente y, por supuesto, se lucha contra el extractivismo. Es una agenda realmente poderosa que yo creo que hoy también le compete a esta generación y que yo creo que de cara al futuro va a ayudar a solventar muchas de esas actuales inequidades que estamos enfrentando. También creo que la pandemia, como le decía Sigrid, es un sinónimo de oportunidad, no para repensarnos en ese discurso cliché, sino para darnos cuenta de qué cosas no definitivamente estaban bien y qué cosas hoy nos deja la pandemia para no solamente mejorar, sino potenciar. Y en ese, Sí. y ya para completar la idea, y ya luego le paso a Sigrid para que tenga la oportunidad también de complementar, pero en ese marco tú mencionaste los datos regionales que apuntan a bueno, un aumento de la percepción de desigualdad, mayor que la propia desigualdad, pero también una cierta desconfianza en el Estado, en la democracia. ¿Tú crees que vamos hacia un Estado que juega un rol más importante en lo social, en lo ambiental, en el cumplimiento de esos objetivos globales y propios de cada, digamos, compromiso político de los países o no? ¿O nos quedamos con un Estado como el que tenemos o más reducido? No, yo creo que un Estado reducido en este momento, la pandemia nos dejó ver que no es la opción, necesitamos un Estado más fuerte, instituciones más fuertes, pero para que eso realmente tenga validez, Pablo y Sigrid, hay un componente fundamental y es cómo se recupera la confianza y la legitimidad entre la ciudadanía y el Estado mismo. Porque hoy lamentablemente el panorama al que nos enfrentamos producto de estas desigualdades es cómo la ciudadanía desconfía y ha desconfiado sistemáticamente y cada vez con más fuerza sobre las instituciones, sobre los representantes en los escenarios políticos, sobre nuestros gobernantes que finalmente pues hoy materializan de alguna forma ese Estado y su visión sobre cómo superar estas inequidades. Entonces yo creo que para apuntarle a un Estado sólido que por ejemplo Sigrid y tú planteaban, que también le apueste a un nuevo pacto fiscal en términos también de un nuevo contrato social en donde redistribuyamos cargas, beneficios y de alguna manera nos pongamos en los zapatos de la ciudadanía a pie, que es la más afectada por no solamente, insisto, esta contingencia, sino las inequidades estructurales,
pues vamos a, sin duda alguna, fortalecer la gobernanza. Este café habla de café y gobernanza. Y hoy lo que hay que reconstruir es ese ejercicio efectivo de la gobernanza por parte de la institucionalidad y la ciudadanía, que cada vez está más activa e interesada, participa de la democracia, es inconforme, le indignan profundamente muchos sucesos, pero que necesita sin duda alguna tramitarlos a través de la vía institucional, no de la vía violenta, que ya sabemos que no nos enseñó y no nos dejó mayores lecciones, pero si queremos tramitarla a través de la institucionalidad, con el activismo, las organizaciones sociales, el ejemplo perfecto es lo que tendrá que pasar en Chile con esta nueva constitución y el diálogo cercano que ponga de primer lugar a las y los ciudadanos, pues es un ejemplo de lo que debería pasar a nivel regional de cara al futuro y cómo de verdad recuperamos esa legitimidad tan perdida y en riesgo que nos ha llevado a escenarios democráticos difíciles, pero sobre todo a caer en el riesgo de sublevar al poder a líderes autoritarios o de extremos que son irreconciliables y que también representan peligros para la democracia. Gracias, Julián. Sigrid, ¿cómo ves tú este tema, digamos, de ese Estado que tiene que recobrar la confianza? ¿Lo ves más pequeñito, lo ves igual, lo ves más grande? ¿Cómo ves tú caminando este tema? Porque a veces uno tiene la sensación desde fuera de que casi es como un tema tabú, pero al final el futuro de la región, como lo quieran los latinoamericanos y como elijan hacerlo, no es una cuestión solamente de cuánto queremos crecer, sino cómo queremos distribuir los beneficios de ese crecimiento y cuál es el pacto social, digamos, que se quiere construir, ¿no? En el caso de Chile, pues lo van a replantear. En otros está y se aplica, en otros no se aplica. ¿Cómo lo ves tú, Sigrid, desde tu perspectiva? Ya nos vamos aproximando al cierre de la conversación. Bueno, creo que está muy bueno todo. Y sí hay varias cosas que pensaba cuando escuchaba a Julián. Ahora que tú me preguntas, bueno, yo lo que creo y es que ya hemos tenido bastantes años, décadas, siglos de Estado pequeño aquí. Es un modelo de los 90 en el caso peruano que no ha funcionado o no ha solucionado. Y si puedo ponerme, para no entrar tan en detalle, porque sé que hay gente de distintos lugares que nos ve, sí hablar un poco de qué es lo que está pasando a raíz de la pandemia. Así como hemos visto que la pandemia ha desnudado la desigualdad, yo creo que también ha desnudado que no solo es el mercado, o no solo puede ser el mercado, y seguro, no solo será el Estado, y no solo podrá ser el Estado el actor que nos permita, ¿no es cierto?, dar solución a estos temas, o nos permita encaminarnos hacia una salida de la crisis que afecte menos a las personas, de la menor manera posible, o en todo caso, en la menor magnitud posible. Porque hemos visto que las empresas también han sido afectadas, han quebrado, y quienes no, o las que no necesariamente pues se han puesto al servicio de sus trabajadores. Todo lo contrario, yo creo que acá el impacto, y lo digo desde una perspectiva, si se quiere, marcando un statement político, no lo sé, pero creo que aquí la crisis ha recaído en el trabajador. O sea, la verdad es que aquí la gente o ha perdido el trabajo, o ha visto precarizado su trabajo, o se ha visto completamente desamparado en términos y en el marco legal que muchos países comparten en medio de esta crisis. Entonces yo sí creo que ahí el papel del Estado va a ser fundamental. Por supuesto que no será el Estado solo. De eso habla la gobernanza, ¿no? Aquí hemos retomando un poco la discusión sobre la gobernanza, si la entendemos como la interrelación entre Estado, empresas, mercado, qué sé yo, y sociedad, o sea, aquí tiene que haber de todo un poco, pero no puede estar el Estado menos, ¿no? Yo creo que ahí hay que revalorizar, si se quiere, el papel del Estado. No solamente hablar de un Estado grande, fuerte, robusto, lo que fuere, porque hay gente que quiere, digamos, hacer esto medio como algo maniqueo, o tenemos un Estado chiquitito o tenemos un Estado aplastante y autoritario, y no se trata de eso, ¿no? Yo creo que hay que revalorizar, si se quiere, entonces, para ponerlo en una frase más grata, el papel del Estado que ha estado tan pormenorizado, y sí apuntar, porque creo que se hablaba un poco de la gobernanza también como no solo dar solución a estos problemas o encaminarnos a solucionarlos, sino también un poco el tema de la rendición de cuentas, que es, creo yo, un pilar muy importante en la gobernanza. Entonces, ¿qué va a hacer el Estado? ¿Qué va a empezar a hacer el Estado? ¿Cómo vamos a empezar a fortalecer esas instituciones? ¿Y cómo se va a rendir cuenta de lo hecho o de lo empezado a hacer en ese camino, digamos, que yo creo va a ser bastante largo? No veo yo una solución de un año, y yo creo que además eso también nos dice mucho de la clase política que va a conformar ese Estado, porque todos tenemos que tener esa percepción ahora o esa perspectiva de largo plazo, es decir, quienes empiecen a tomar el rumbo, y yo creo que Chile sigue siendo un buen ejemplo para eso. Los jóvenes y los movimientos sociales, de la mano con algunos partidos políticos y qué sé yo, y la sociedad civil organizada también, por supuesto, en barrios, los hemos visto en cacerolazos, no todos tenían un polo, un partido o un logo, pero ahí estaban. Esa va a ser, digamos, la proyección que vamos a tener que
enfocar hacia el largo plazo. O sea, no ha sido cosa de un estallido social o de una primavera o de una efervescencia social determinada, no. Es algo que está dando pie a que también el movimiento feminista resurja, a que también el movimiento de las trabajadoras resurja, a que también aquí, por ejemplo, en Perú, y ojalá pueda tener también un correlato en los países de las personas que nos están viendo, hay un movimiento de trabajadoras de limpieza pública que nunca se había visibilizado, y son las trabajadoras de limpieza pública las que han estado en primera línea de batalla combatiendo el virus, quizá no desde los hospitales, pero sí desde las calles. No ha parado su trabajo, y la gente recién se entera que aquí hay todo un sindicato de obreras y obreros de limpieza pública en Lima, en la capital del Perú. Entonces, es yo creo, algo muy positivo haber dado esta visibilización. Yo creo que es el inicio de algo, y que esa oportunidad dentro de la crisis va a ser una oportunidad que no solamente nos saque de la crisis, sino nos lleve a tocar esos temas tan profundos y esos clivajes que venimos arrastrando históricos, ¿no? Yo en ese sentido creo que ahora las autoridades tienen que tener como primer enfoque la transparencia, la rendición de cuentas de lo que se viene haciendo, y ahora que, por ejemplo, en Perú entramos en un proceso electoral en 5 meses, en abril son nuestras elecciones presidenciales, parlamentarias, y por supuesto regionales, vamos a tener un gran reto hacia el futuro. Por eso yo quisiera dejar este punto, no como el más importante, pero sí creo yo que nos plantea un gran reto, que es el tema del Internet, de la digitalización. Y no estoy hablando, para quienes nos escuchan, y espero no se trivialice ni suene risible, de las redes sociales, ¿no? Yo no estoy pensando aquí en que la gente va a tener acceso a Instagram y al TikTok. Yo estoy pensando que el Internet ha sido nuestra herramienta para llegar a más personas, no solo con una propaganda, con algún anuncio del gobierno, sino con educación, con facilitar el acceso a la justicia, el acceso a tener un abogado. O sea, nosotros tenemos regiones y compartimos toda la Amazonía con Brasil y otros países, y son poblaciones históricamente marginadas que en la pandemia no han tenido acceso a nada. Comunidades de comunidades indígenas privadas absolutamente de todos sus derechos. O sea, aquí no hay constitución ni Estado que valga. Y yo creo que ahí es donde también tenemos que entrar a pensar, y creo que como jóvenes tenemos esa perspectiva amplia, e incluso me ha alegrado ver a colectivos de jóvenes e indígenas poder alzar la voz por sobre los abusos y las cosas que están faltando y que están pendientes. Así que yo creo que en ese sentido sí vamos a tener que necesitar un Estado que lo articule, que articule todo. Muchas gracias, Sigrid. Tenemos muchas cosas de conversar. Yo tengo una pregunta para terminar después, pero sí quisiera un poco retomar algunos de los puntos que habéis hecho, ¿no? La necesidad de un nuevo pacto social que va a requerir un diálogo entre los actores de la sociedad, como ha ocurrido en Chile, ¿no? Que no sea solamente una cuestión de campañas políticas, sino también de algunos acuerdos amplios entre los diferentes actores de la sociedad, la necesidad de recobrar la confianza y la legitimidad en las instituciones, la necesidad de rendir cuentas, la importancia de la brecha digital, la hemos visto muy claramente, y un poco la necesidad de un enfoque valiente sobre algunos temas. Hemos hablado, por ejemplo, muy por encima, pero de lo grave que es la profundización de la informalidad a la hora de constituir, pues, derechos y servicios sociales. Pero también hemos visto otras cosas. Hemos visto estados, o estamos viendo, que van a tener que ampliar su base fiscal porque la pandemia, digamos, ha creado agujeros muy grandes. Por lo tanto, va a haber reformas fiscales de un tipo o de otro, pero las va a haber. Hemos visto servicios como los de salud que muestran que si hay gente enferma en la sociedad, pues perdemos todos, independientemente de nuestro nivel de ingreso. Es decir, hay cosas, muchas lecciones que nos deja esta pandemia y esta situación sobre cómo construir una sociedad mejor, y yo creo que los jóvenes, pues, ya lo están demostrando, van a ser actores muy importantes en este tema, ¿no? Y nosotros invitamos a la gente a que participe. Al final de esta grabación habrá la oportunidad para que todos los jóvenes, por ejemplo, participen en una consulta que hace la ONU sobre el mundo que queremos, el mundo que deseamos, y qué es lo más importante para ellos. Os cuento que la participación de los jóvenes no ha sido tan grande en esta consulta, quizás por un error nuestro o quizás por una falta de difusión, pero justamente queremos que esa participación se perciba y se entienda mejor, y también es parte del esfuerzo de este café con gobernanza, al que les agradecemos mucho su contribución. Termino con una pregunta. ¿Qué piensan ustedes que debiera hacer la ONU diferente o mejor para contribuir a esta discusión? Sigrid. Una pregunta dura, ¿no? Bueno, Sí. cortito, que se responde fácil. Pero creo que le tocaba a Julián, ¿no? Voy yo. Julián. Bueno, la verdad, sí, como quieras, Julián. Dale.
Dale Bueno, tú, ya que arrancaste. sí, yo creo en realidad que, a ver, me parece muy valioso para empezar que cuando se toquen los temas, y yo creo que eso se viene haciendo, quizás se pueda hacer más, no solamente desde la ONU, sino desde las distintas instituciones, que es que cuando se hable de un tema, se necesita a los actores involucrados en el tema. O sea, yo creo que eso es fundamental. Es decir, si vamos a hablar de desigualdad en distintos enfoques, pues busquemos en dónde está pegando esa desigualdad y démosle voz a esta gente, ¿no? Yo siempre he considerado valioso esto de hablar de los jóvenes y tener a los jóvenes hablando, ¿no es cierto? Porque son los actores precisamente de lo que se habla, pero entender también que el joven es un ciudadano más y que tiene, digamos, un contexto social cada quien distinto. O sea, el joven no es joven en el vacío, el joven es un joven trabajador, es un joven que de repente no es trabajador o que estudia y trabaja a la vez o que no estudia ni trabaja a la vez, que ese creo yo también va a ser el gran reto de los jóvenes que no están ahora empleados y que además no están estudiando. Creo que eso también podría haberse discutido. Pero buscarlos, darle vocería y de repente orientar la discusión hacia ese trasfondo estructural detrás del joven, hacia ese trasfondo estructural de la desigualdad. Es decir, si vamos a ampliar de una base fiscal, bueno, hablemos en claro, ¿no? De quién es la responsabilidad de hacer esa reforma hacia una mayor base fiscal, porque no solamente se puede hablar de poner impuestos y ya, en varios de los países, por no decir en todos los países de América Latina, tenemos que considerar la informalidad como un gran reto hacia ampliar esa base tributaria. Entonces, ¿eso está en manos de quién? Ok, de fulano y mengano que están en el poder, perfecto. Y del otro lado, ¿quiénes van a tener que pagar para ampliar esa base tributaria más adelante? Bueno, las empresas. Entonces, ¿por qué no, digamos, hacer crecer esta discusión a otros actores y sobre todo aquellos involucrados en los grandes problemas? Es algo que yo siento, no es que no se esté haciendo, pero se puede hacer mucho más. Y yo creo que de repente ahora podemos ser ese granito de arena, Julián y yo, pero mañana puedan ser también aquellas personas que han estado completamente afectadas por esta crisis y que también tengan alternativas, porque organizados y organizadas están. Hay que buscarlos quizá, hay que llegar un poco más a ellos. Gracias, Sigrid. Julián. Bueno, pues yo la verdad es que creo que en Colombia el trabajo realizado por Naciones Unidas, especialmente con todo el fortalecimiento y acompañamiento a la implementación del Acuerdo Final de Paz, es un ejemplo de lo que hay que hacer desde la sociedad civil y desde el mismo Estado, y es territorializar el trabajo hasta el más mínimo esfuerzo, es decir, hasta el territorio más recóndito, como dice Sigrid, o más alejado, en donde no llega el Internet, en donde tenemos un montón de problemas históricos y estructurales. Pues me parece que Naciones Unidas ha hecho muy bien ese trabajo en Colombia, pero tal vez creo que lo que hay que potenciar siempre, a propósito de involucrar a las nuevas generaciones en la discusión y sentarlos en la mesa, es la pedagogía. Hay muchos jóvenes que tampoco participan de estas discusiones porque no tienen conocimiento de que pueden participar incluso, no tienen acceso a la información, no saben mucho sobre sus derechos en ciertas cosas o sobre sus deberes en otras, y creo que nos falta un poco, diría yo, bajar el discurso institucional al discurso más popular, al discurso más de los jóvenes, al discurso más de la conversación cotidiana como la que estamos teniendo, y que eso de alguna manera los motive. Yo diría que cuando uno incluso les muestra a ellos que precisamente ejerciendo sus derechos o participando activamente en la democracia están las soluciones a muchos de los problemas que enfrentan hoy, es que empiezan a motivarse a participar. Y para sentarlos en la mesa hay que primero aterrizarles y acercarles a ellos esos instrumentos de participación, ir a los colegios especialmente. Yo creo que es una tarea clave que Naciones Unidas podría potenciar. En la universidad encontramos una oportunidad inmensa porque además hay un desarrollo en términos de criterio y de análisis propio mucho más amplio, pero en el colegio, diría yo, como entre los 15 y los 18 años de edad, es donde los jóvenes hoy por hoy empiezan a explorar el ejercicio de su ciudadanía. Y si son conscientes en ese momento de los problemas que viven, pero también de las oportunidades que tienen para cambiarlos y de las herramientas que nos da la democracia, la normatividad, incluso organizaciones como Naciones Unidas, yo creo que van a participar de manera más activa. Hoy es el gran reto. ¿Cómo hacemos que los jóvenes participen más? Hoy en países como Colombia o la mayoría de Latinoamérica representan el grueso de la abstención electoral, por ejemplo, pero adicionalmente necesitamos que se lancen, necesitamos que participen en los espacios institucionales, necesitamos que ayuden a tramitar estas legítimas demandas de la mano de las instituciones, no solamente desde afuera, porque hoy los jóvenes también ven la institucionalidad como un enemigo, y yo creo que Naciones Unidas, y lo he comprobado históricamente
ha sido como un puente que ha ayudado a construir confianza, que ha ayudado a construir camino también y ayudar a conciliar esas visiones de actores tan distintos, pero que tienen tanto por hacer si trabajan en equipo. Entonces creo que Naciones Unidas tiene una labor pedagógica muy importante con las nuevas generaciones. Muchas gracias, Julián. Bueno, pues con esto vamos a terminar nuestra conversación de hoy. Les quiero agradecer a los dos su compañía y sus inputs, sus aportes. Desde el PNUD estamos muy interesados en escuchar puntos de vista y entender mejor esas aspiraciones de cara al futuro en el marco de la Agenda 2030 y más allá, de cómo construir una América Latina más pacífica y más sostenible y más incluyente, como dicen los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pero también pulsar esa participación transformadora que estamos viendo en la región y que claramente tiene un potencial enorme de cara al futuro. Entonces, en eso vamos a seguir con otros cafetitos. Este es el primero y les queremos agradecer su compañía, sus opiniones tan francas y su lucidez que esperamos mantengan y la conviertan en, como lo están haciendo, en compromiso para construir un país mejor. Muchísimas gracias. Gracias, Pablo. Gracias, Julián. Muchas gracias a ti, Pablo, y a Sigrid en esa tarea de no dejar a nadie atrás. Un abrazo. Qué buena conclusión. Un abrazo a todos. Gracias. Chao, chao.